Y hacían falta varias historias de terror que contarles a ustedes. Y ahora que estamos en el rancho me han contado algunas que les quiero compartir. Y esto es gracias a Primo JMC por haber comentado que queríamos historias de terror. Y de hecho han sido bien recibidas por todos. Eso es lo que me está gustando. Estuve recopilando las historias y tomando nota en el iPad para contárselas como la gente me las dijo. Y eso me llamó la atención porque todo este lugar hace más de 100 años era puro monte, eran lugares de tierra de nadie, por así decirlo. Y aún así se ve muy oscuro aquí y tenebroso cuando sales a caminar a la carretera, que de hecho está detrás de nosotros. Y de ahí también hay algunas historias que nos cuentan. Es el sur de Veracruz, Acayucan, y aquí es donde también se cuentan otras historias muy chidas. Esta primera historia me la contaron y es algo que se aparece en las carreteras de Acayucan. La primera historia cuenta del hombre del sombrero. Se los voy a comenzar a contar ahora. Viajaba acompañando a mi papá hacia Ciudad del Carmen. Eran las 4 de la mañana cuando salimos de nuestra casa. Cuando íbamos por la carretera bajando una pendiente que se encuentra frente a la colonia Cirilo Vázquez, a unos kilómetros de nuestra casa, vi a lo lejos sobre la carretera un hombre vestido de negro, que llevaba una capa y un sombrero de copa. Recuerdo claramente cómo su capa revoloteaba con el viento. Le dije a mi papá: ten cuidado con el señor del sombrero que va caminando en la carretera. Mi papá frenó de golpe y cuando me di cuenta, el hombre había desaparecido en un parpadeo. Le pregunté a mi papá si había visto al hombre que llevaba el sombrero, pero él me respondió que no había visto a nadie en la carretera. Entonces, para continuar nuestro viaje, tuvimos que viajar en panga. Una panga es un tipo de lancha para subir coches y cruzar ríos. Cuando íbamos en ella, el motor se apagaba y nos empezaba a jalar a mar abierto. Por suerte encendió y pudimos cruzar hasta la orilla. Esta es otra historia que habla igual de un hombre con sombrero que desapareció en la carretera. Una madrugada íbamos por la carretera en una zona muy poco habitada. Viajaba con mi familia. No teníamos señal de teléfono. Solo había monte a los lados y la luz de la luna era la única que alumbraba el camino. Pero de repente apareció un hombre en el camino. Un hombre con un sombrero de copa y ropa antigua. Eso es lo que alcanzaba a ver con la poca luz que daba la luna. También alcanzaba a ver cómo tenía unos brazos muy largos que llegaban abajo de sus rodillas. El hombre saltaba de forma extraña, cruzando el camino. Cuando nos dimos cuenta, en uno de sus saltos desapareció. Todos nos quedamos fríos por lo que habíamos visto. Incluso el auto se apagó de repente. Y nosotros nos dijimos el uno al otro: ¿vieron eso? Pero sin dejar de ver el punto donde el hombre desapareció. Y todos sabíamos que ese hombre, antes de desaparecer, nos había mirado fijamente a los ojos. No sabemos qué era eso que habíamos visto, pero muchas personas lo han visto y aseguran que es el diablo. Y otras personas dicen que es algo que trae un mal augurio. A veces pensaríamos que estas historias son un poco de fantasía o tal vez son inventadas por la gente. Pero esta historia del hombre del sombrero es una que me llamó mucho la atención. Me lo contaron dos personas que nunca se conocieron, porque son de diferente ranchería. Y en esos tiempos no tenían redes sociales. Y esas historias les pasaron hace más de 30 años. Y que sean tan parecidas las historias sobre un hombre del sombrero que se aparece en la carretera y luego desaparece, eso es algo que sí llama mucho la atención, o sorprende bastante, ¿no? Que las historias sean similares de gente que no podía tener tanta comunicación como ahora tenemos. Saben, sé que grabé el rancho en un video anterior y la parte de las gallinas nos dio mucha risa, pero imagínense que también hay algo terrorífico detrás de lo de las gallinas. Y nos contaron una historia de algo que vivieron a través de un gallo, o más bien que escucharon que el gallo hizo. Y eso va la historia.
Cada madrugada a las 4 de la mañana, cuando los gallos cantaban, yo tenía la mala suerte de despertar y escucharlos. No es que me molestara su canto, sino que escuchaba a uno de ellos gritar el nombre de mi abuelo. Claramente escuchaba cómo decía su nombre: Don Gavino. Fueron casi 4 noches seguidas las que llegué a escuchar a ese gallo decir su nombre. Incluso llegué a despertar a mis papás para que escucharan cómo decía su nombre, pero ellos me decían que solo escuchaban al gallo cantar normal, como cualquier otro gallo. Como ellos se dieron cuenta de que sentía mucho miedo, tendieron una sábana al lado de su cama para que pudiera dormir con ellos y me relajara un poco. Entonces me acosté sintiéndome un poco más relajada. Después de unos minutos claramente escuché cómo golpeaban el suelo debajo donde estaba acostada. Cabe aclarar que mi casa era solo de un piso. Se preguntarán, ¿y qué pasó con el gallo que nombraba a mi abuelo? El gallo dejó de nombrar a mi abuelo, pero unos días después falleció. Muchas casas ven hacia la carretera, la tenemos justo aquí atrás, y se ven las luces de los carros pasando. Y hay una historia que sí causa algo de miedo, y es también para ponerlos en el contexto de lo que viene la otra historia. Mi casa se encuentra enfrente de la carretera, donde pasan muchos camiones de carga y autobuses. Pero a las 3 de la mañana deja de haber tráfico y todo se queda en paz. Por desgracia, hubo una época en la que siempre despertaba a las 3 de la mañana. Escuchaba como un caballo galopaba por la carretera. Como mi cuarto tenía ventana hacia la carretera, veía cómo venía desde lejos. Aunque la carretera es algo oscura, las casas tienen un poco de iluminación afuera. Y gracias a ello, o por desgracia, alcanzaba a ver la silueta del caballo. Era un caballo más grande que los caballos normales, y lo más extraño es que nadie lo estaba cabalgando. Y cada golpe que daba en el suelo se escuchaba con bastante fuerza, como si retumbara. Los animales de las rancherías se asustaban tanto que se ponían a hacer bastante ruido. Esos animales eran las gallinas, los perros y las vacas. Se escuchaban gritar con mucho miedo todos juntos, como si la presencia de este caballo que pasa por la carretera les aterrara. Sentía tanto miedo al escuchar todo ese ruido que lo único que podía hacer era ponerme a rezar. Muchas personas que viven aquí en las rancherías dijeron que también los llegaron a escuchar muchas veces. La próxima vez que viajes por las carreteras de Veracruz, en el sur, y veas un hombre de sombrero en la carretera, prepárate. Tal vez el diablo jugándote una broma. Si te gustó el video, regálame un like y compárteme alguna historia que tú también hayas vivido. Nos vemos en el próximo video.